La confesión es el mejor de los exorcismos. Hola hermanitos, soy Diego Villagra y esto es Deus Veritatis, el podcast. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Deus Veritatis. Estamos con el tema de la confesión, el tema que pidió la gente, que tenía muchas preguntas, muchas dudas. Había varios seguidores que hace bastante que no se confiesan, que quieren dar ese paso, pero que les cuesta. Entonces, bueno, vamos a tratar con la gracia de Dios y con el invitado de hoy, el padre Héctor Espósito, de dar un poquito de luz para que puedan dar ese paso, y para los que tenemos un poquito más la habitualidad de confesarnos, también nunca nos viene mal, refrescar un poco, mejorar la confesión, mejorar el examen de conciencia. Padre querido, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación, gracias por venir y estar con nosotros. Muchas gracias, Diego querido, y gracias por compartir este momento de catequesis o de consulta, preguntas, etc. Padre, lo invito a que haga una oración para entregarle esta charla al Señor y a la Santa Madre. Con mucho gusto. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, los seguidores del Padre, bueno, como estuvimos hablando en estos días, los seguidores eligieron el tema confesión, quieren formarse sobre este tema, quieren informarse también. Entonces, bueno, le proponía esta charla con usted para que nos disipe un poco las dudas, los temores, la vergüenza. Y bueno, la primera pregunta que se me venía a la mente es, ¿qué motivos, padre, usted le presentaría a alguien, pensando especialmente en personas que hace bastante, que no se acercan al sacramento, hace muchos años, ¿qué le recomendaría? ¿Por qué alguien debería acercarse a este sacramento? Y no me refiero a argumentos ni teológicos, ni bíblicos, ni patrísticos, sino, hermano, acércate a confesarte ¿y qué le diría? ¿Por qué? No cabe la menor duda que para poder confesarse, digamos en el lenguaje cristiano católico, ¿no?, es un acto de fe, porque sin fe la confesión no tiene sentido, ¿no? No es sola y exclusivamente porque me da vergüenza, porque tengo miedo, porque estoy enojado con Dios o con la iglesia, porque tengo una depresión. No es algo psicológico nada más. La base fundamental para poder confesarse es la fe. Si no hay fe en mi pobre corazón, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, ¿vos creés que Dios te va a perdonar a través de un ministro de tus pecados? ¿Vos creés eso? ¿Le creés a Dios que te perdona? Ese, para mí, es el primer acto fundamental, no solo bíblico, teológico, sino humano, ¿no? O sea, estamos en un plano de fe, no en un plano psicológico. Perfecto, padre. Primer punto. El segundo punto es lo humano, es verdad, lo humano pesa mucho. Si el cura te asusta
o si vos tenés mucho miedo, o te da mucha vergüenza, ¿no? A mucha gente le da mucha vergüenza porque los pecados que más vergüenza nos dan son los pecados de la carne, los pecados sexuales, ¿no? Y entonces nos hacemos mucho los vivos cuando los cometemos, cuando los hablamos o los decimos, pero cuando hay que confesar y reconocer el pecado me da vergüenza, y entonces, ¿cómo le voy a decir eso? Me da vergüenza, estamos todos locos, y así estamos todos locos. Lo tercero es el enojo. Mucha gente está enojada con Dios, ¿no? Y bueno, no lo perdono a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué me va a perdonar Dios a mí si yo no lo perdono a Él? ¿no? Entonces, esa falta de perdón a Dios hace de que yo no reciba el perdón de Dios. Dios me perdona porque Él es el ofendido. Y yo por ahí estoy ofendido porque Dios permitió esto, Dios hizo esto, y me enojé con Dios, ¿no? Entonces son años que no reconozco, ¿no? La otra cosa es que para confesarse se necesita la humildad, ¿viste? La gente complicada, soberbia, rebuscada, retorcida, ¿no? Prejuiciosa, le falta humildad, ¿viste? El soberbio nunca va a reconocer, el humilde sí, el humilde, bueno, soy pobre, soy débil, soy ignorante, yo soy malo, y cuando uno reconoce, el hecho de reconocer exige la humildad, ¿no? La humildad es base fundamental para la fe, porque si yo no reconozco, indudablemente que tampoco voy a volver a conocer que yo creo que Dios me dio el don de la fe y que la fe es una comunicación con aquel Dios que está vivo, que me quiere abrazar, que me quiere perdonar, disculpar, que Él sabe de qué estoy hecho. Entonces, la confesión, más que una tortura de un juicio, que lo es un juicio, pero ese juez es tan misericordioso que lo que esperaba es que tenga la valentía de decírselo en la cara, ¿no? Porque a veces tenemos la cobardía, porque eso es propio de la soberbia, de escondernos, ¿no? Y todo lo demás son excusas, la falta de fe, la falta de humildad, la falta porque estoy enojado, como dijimos, la vergüenza, porque me da vergüenza, sobre todo ciertos pecados que cuando los cometo no tengo vergüenza, pero después para decirlos sí me da vergüenza, ¿no? Porque no reconozco de que yo también soy débil y de que soy flojito, ¿no? ¿no? Claro. Bueno, eso digamos es en la parte humana, ¿no? ¿Qué más, Diego? ¿Qué otra Padre, pregunta puede decía ser? que había mucha gente que se encontraba que tenía uno de los motivos era porque estaban enojados con Dios. En sus años de sacerdocio, en su experiencia, más o menos, ¿cuánta gente es consciente de que está enojada con Dios? ¿Son los más? ¿Son los menos? La gente no está consciente. Perdón, no estamos. Yo también. Una vez una religiosa me dijo a mí, usted está enojado con Dios. Yo creía que me estaba diciendo una barbaridad. Analice, haga un examen de conciencia y va a darse cuenta que usted está enojado con Dios, porque Dios no le dio lo que usted le había pedido, porque no se cumplieron sus sueños, porque
que usted imaginaba algo más grande y Dios le dio otra cosa porque eso no. O sea, y se enojó con Dios no por algo malo, sino por algo bueno que no recibió, pero que Dios, no que fuera, porque no era conveniente. Era bueno lo que usted le pedía, pero no era conveniente. Padre, entonces usted me decía que en realidad no estamos conscientes de que estamos enojados con Dios. La mayoría de nosotros no se da cuenta de que me enojé con Dios, porque uno dice, ¿por qué tenés esa cara? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y uno no se da cuenta de que en el fondo hay cosas, porque nosotros solamente creemos que lo consciente es lo verdadero. Pero también, para eso se ha estudiado a la persona en la psicología, de que hay un subconsciente, un infraconsciente, que se ha grabado desde la infancia, desde la juventud, hasta desde el seno materno. Todo eso es científico, ¿no? Entonces, y hay cosas que quedan desde el seno de la madre, o en mi juventud, o en mi niñez, en los cuales yo me enojé, y me enojé vieron que decimos, me enojé con la vida, me enojé con Dios, en el fondo me enojé con Dios, porque me hizo esto, porque soy feo, soy gorda, soy esto, soy pelado. Y entonces, y por ahí ese enojo con Dios, no, yo no estoy, sí, en el fondo estoy enojado con Dios y no lo perdono a Dios. Entonces, la reconciliación, que justamente así se llama el sacramento, la reconciliación no se da porque uno de los dos no afloja. Dios ya aflojó, hace rato que aflojó, pero yo no aflojo, que Dios me pida a mí perdón. ¿Por qué yo tengo que pedirle perdón a Él? Si Él es el que me lo hizo. Dios mío. ¿Se da cuenta? Aunque parezca mentira, yo esto lo digo porque no lo decimos así, pero en el subconsciente, en el infraconsciente, me pasan esas cosas, ¿viste? Sí, perfecto, sí, así padre. Me trajo un montón de recuerdos míos. Claro, ¿viste? Claro. Entonces todos tenemos unas humillaciones, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Nos han humillado y ¿por qué me humillaron? Y bueno, porque yo tenía esa forma de ser, de esa forma de hablar, porque era gordo, porque era flaco, porque no hablaba con nadie. Y esos enojos quedan grabados en mi pobre corazón. Y entonces, después, sí, yo estoy amigo con Dios, pero en el fondo lo desconfío de Dios. Entonces, vuelve a mí la pregunta, ¿creo que Dios me puede perdonar? ¿Creo el perdón de Dios? ¿Creo que es Dios el único que me puede perdonar? Perfecto. Esa es una de las grandes cosas. Otra de las grandes cosas que nosotros no creemos, pero que es, después de 23 años de sacerdote, más o menos algo uno capta, la confesión es el mejor de los exorcismos. Wow. El mejor de los exorcismos es la confesión. No porque yo quiero que me liberen, que me exorcice, que me saquen No. En la teología de la liberación, no de la liberación en cuanto política, sino en la teología del exorcismo, de la liberación de los espíritus, están las vejaciones, las posesiones, las obsesiones, las tentaciones, las influencias malignas, y bueno, todo eso se me ha metido con el pecado que yo he cometido.
yo me he metido la pata y me he ensuciado. Y hasta que no me limpie, ¿viste? Es como aquel que pisa una caquita de perro y uno dice, qué olor feo, qué olor feo. Y claro, la tiene abajo el zapato. Y uno dice, qué olor feo, ¿por qué? ¿De dónde viene? Bueno, así pasa con el pecado. Wow. El pecado por ahí, pero ¿por qué tengo este olor feo en mi alma? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué este enojo? ¿Por qué este miedo? ¿Mm? Claro. Porque tengo caquita en el zapato. ¿Mm? Y entonces hay mal olor. ¿Mm? Bien. Entonces creemos que es el demonio. No, soy yo que le dije que sí. Y es como los colados que van a las fiestas. Entra uno y se cuelan 40, ¿viste? Y loco, pará. Yo invité a uno solo, no a 40. Bueno. Padre, usted nombró bastante hace un ratito la palabra humildad. Para los que no tenemos bien claro qué es la humildad, ¿qué sería la humildad? La humildad es la virtud por excelencia de los pequeños, de los que no se la creen, de los que no tienen, por ejemplo, toda esta actitud de creerse superior a los otros, de que se la saben todas, de que yo no pertenezco a estos, estos son negros, yo soy blanco, estos son grises, no, yo soy blanco. La exclusión de las personas y yo soy de otra categoría. La actitud si te acordás o se acuerdan, Sí. del publicano y del fariseo, ¿no? Claro. Aquel publicano que yo no era digno de levantar los ojos porque, en fin, Dios tenga piedad de mí. Y el fariseo dice, yo no soy como los demás, yo ayuno, yo hago penitencia, que eso nos pasa muchas veces a los católicos que cumplimos todo, porque yo voy a misa, porque yo comulgo en esto, porque yo rezo, porque yo no soy como los otros esos que no hacen nada. Eso no es humildad, ¿no? Eso no es humildad. Claro. Padre, supongamos yo soy una persona que hace muchos años que no me confieso, que dicho sea de paso, así fue hace unos 12 años atrás y fue mi primera confesión con usted. ¿Qué le sugeriría? ¿Cuál sería el primer paso que tiene que dar alguien para confesarse? El examen de conciencia, ¿no? Bien. O sea, primero, como dijimos, un acto de fe. Bien. ¿Lo vas a hacer porque crees que Dios te va a perdonar? Eso es lo más importante es eso. Bien. Si vos no crees que Dios te va a perdonar, bueno, entonces habla con el cura, habla con alguien que te dé una mano, pero es fundamental. Si yo no tengo fe, no puedo recibir el sacramento, no lo debo recibir, porque entonces, bueno, sí voy a ir a hablar con el cura, estoy bien, pero la fe es lo que me va a hacer que prepararme para un examen de conciencia. Perfecto. El examen de conciencia es fundamental para una persona madura en la fe. Bien. Un examen de conciencia que mire mi vida, que yo me pueda sacar esos bártulos que tengo, confiárselo a Dios, para que Dios, yo al confesar, o sea, ¿qué es confesar? Profesar la fe. Entonces, al confesar mis pecados, profeso la fe de que Dios me escucha para perdonarme. Perfecto. Entonces, primer paso, el examen de conciencia. El examen de conciencia está metido con una de las realidades más importantes del sacramento de la confesión, el arrepentimiento. Porque yo al hacer el examen de conciencia me estoy arrepintiendo. Mira esto. Y aparece. Entonces uno cuando hace silencio,
cuando agarro un cuadernito, algún cuadernito de 20 y otro de 100 hojas, ¿viste? Entonces, y uno va anotando despacito y dice, la maroja, ay, este también, ay, uy, este que hice con, ay, mira, y va, y aparece una lista que al final uno dice, pero mira todo lo que tenía, claro, es como aquel cuando le revientan una infección, viste, que aprietan para que salta el grano del pus, Sí. y bueno, y uno dice, no, pero sale poquito, más que poquito, hicieron así, saltó que daba gusto. Así pasa con el alma, así pasa, está infectada, que es así, es la infestación diabólica. Bien, entonces, padre, para resumir, tomo un examen de conciencia, que eso, ¿cómo hace alguien? ¿De dónde lo saca? ¿Dónde lo busca? En el Google hay un montón de exámenes de conciencia. Bien. Entonces pone en Google examen de conciencia con un papel, una lapicera y va anotando los pecados. ¿Así sería? Exactamente, es lo mejor. Bien. Porque a veces uno no se olvida. A veces el sacerdote que confiesa no tiene mucha paciencia de dejar que el otro lea eso, ¿no? Pero bueno, una de las gracias que hay que pedir a Dios es conseguir un cura que más o menos tenga paciencia y prudencia, sabiduría y santidad. Si lo encuentran, mándenme el nombre. Ay, madre. Entonces, de todos modos, hay que pedirle a Dios la gracia. Hay, seguramente. Sí. Hay. Y entonces, para hacer una buena confesión, para que te escuchen, y uno pueda alargar todo eso. Porque en el fondo, viste como esas películas de exorcista un poco magníficas, pero bueno, no estaban tan mal, que vomitaba todo, bueno, así. Uno tiene que vomitar todo el pecado, para liberarse, para decir, ay, los que hemos tenido la experiencia de poder vomitar y uno dice, ay, qué alivio que siento, qué alivio. Bien, tal cual, así. Es un poco, disculpen, medio rudo, medio chanchito, claro. pero es la mejor forma de expresar y hacer entender cuál es la realidad de lo que significa confesarse. Perfecto. Padre, la que más me preguntaron, ¿cómo hago para perder el temor y la vergüenza a confesarme? Es como cuando uno se tira al agua o te empuja, por eso el cura es muy importante de que te tire al agua. No sé si alguna vez te tiraron a vos, Diego querido, al agua, Sí. y te largaron y como dicen, anda al agua, largate de una vez por todas. ¿Viste? Entonces uno dice, el primer chapuzón es frío, pero después si el sacerdote más o menos te ayuda, te larga un salvavidas, uno va alargando todo lo demás. Y si te permite, si vos le permitís que te haga alguna pregunta, bueno, completa un poco la cosa. Genial. Pero, ¿qué hago para largar? Me tengo que largar, ¿viste? Como, igual que con la ducha fría, igual que cuando te larga la pileta, hay que largarse. Después ya, bueno, es como cuando te sacan sangre, hay gente que se desmaya porque le sacan sangre, ¿no? Sí. Pero bueno, es así. Sí. Padre, me preguntan también si me estoy confesando y no digo algo porque me da vergüenza. ¿Esa confesión es válida o no? Es válida hasta lo que yo dije, inválida a lo que me faltó. Por lo tanto, el pecado, si yo lo guardo por vergüenza, no vale la confesión. O sea, no me confesé, no me confesé. Está bien, perfecto. ¿Hasta qué punto se debe contar detalles en la confesión? No, hasta el punto de decir si vale para mi arrepentimiento. Si hay algún detalle que exige
que yo lo diga para arrepentirme de verdad. Ejemplo, una de las cosas que hay que dar detalles entre comillas, vuelvo a repetir, son con respecto a las brujerías. Por ejemplo, hay personas que van y yo, padre, me acuso por haber ido a una persona que me adivina el futuro. Pero no fui a una persona que me adivina el futuro solamente. Me hizo comer una comida, me lavé con un jabón de no sé qué cosa, prendí durante 7 días velas roja y negra y no sé cuánto, y fui al cementerio a buscar tierra de muertos. Ah, bueno, esos son detalles que si no lo decís no te liberás, porque que no es solamente que fui a ver una consulta de una vidente. Claro. Fui a hacer todo un trabajo de brujería. Claro, perfecto. ¿Entendés? Eso es otra cosa. No me fueron a tirar las cartas, no, pero además de tirarme las cartas, me pasaron una gallina por el cuerpo, me hicieron tragar un no sé qué té, claro. Después me hicieron que me vistiera de este modo. Bueno, pero entonces eso hay que liberarse. Y si yo no digo esos detalles, o sea, todas esas brujerías hay que sacárselas de encima, porque si no después hay una atadura, un amarre que se dice, ¿no? El amarre, el vudú, todo un montón de cosas que están en todo esto que la gente cree que el ocultismo es una pavada. No es una pavada, no es una pavada, es muy, muy, muy peligroso, muy peligroso. Sí, sí. Padre, una que escucho media bastante seguido de parte de las mujeres, por ejemplo, van y se confiesan que bueno, que han caído y que han tenido relaciones con su novio, pero bueno, algunos sacerdotes le piden detalles de posiciones y bueno, y se sienten un poco incómodas, entonces no saben hasta qué punto si dar detalle o no detalle en ese caso. ¿Cómo lo ve, padre, a eso? Personalmente me parece un poco exagerado pedir detalles, ¿no? Bien. Porque ya bastante la valentía de decir que tuve intimidad sexual antes del matrimonio. Bien. Que sea de forma normal, anormal, que sea de tal... Bueno, eso ya, esos son... Si la persona lo quiere decir, bien, pero el sacerdote tiene que dejar digamos, por arriba, eso no hace falta detalles. Además, un sacerdote, hemos sido formados y sabemos muy bien la realidad de los pecados sexuales. No hay mucho para inventar, porque todo el mundo cree que inventa algo nuevo, ¿no? Y no, simplemente lo ha descubierto. Claro. Es como la persona que ve la pornografía y dice, uy, este es nuevo. No es nuevo, es solamente otra persona la que aparece en la película. Claro, pero claro. Toda esa posición y todo eso, ya están, hay 7.000 millones de personas y van a decir, todo es distinto. Detalles, para eso, para mí, no van. Bien, bien, padre. ¿Qué pasa, padre, si me olvido de confesar algo? No vergüenza, no temor, me olvidé de confesarlo. ¿Qué pasa? Listo, me quedo tranquilo. Si lo puedo y de verdad quisiera confesarlo para sacármelo de encima, en la próxima confesión lo hago. Genial. Bueno, esta va de la mano con la vergüenza. Estimo que debe ser la misma respuesta, pero bueno, acá va. Preguntan también, ¿qué pasa si no se confiesa algo porque es muy íntimo? Lo íntimo, vuelvo a decir, es algo de detalle, lo íntimo, ¿no? O sea, es muy íntimo. ¿Qué significa íntimo? ¿Es a nivel sexual? ¿Es a nivel secreto? ¿Es a nivel de que no hace falta
nombrar a la persona. Por ejemplo, si hay un pecado en común con otro, yo no tengo por qué nombrar a otra persona. Solo que, por ejemplo, tengo que, es distinto que yo tenga una relación, por ejemplo, a nivel sexual, que siempre la vergüenza esa. Si yo tengo relación, por ejemplo, soy una mujer, como recién dijiste vos, soy una mujer, pero tuve relaciones con mi novio. Esa es una forma. Tuve relaciones con un hombre casado. Esa es otra cosa, porque hay adulterio ahí. Bien. O tuve relaciones con un sacerdote. Eso es ese es un sacrilegio, ¿no? Claro, Porque he claro. faltado que al sentido de la consagración del ministro, ¿no? Y el ministro, por supuesto, también. Claro, sí. O sea, los grados por ejemplo, de mi relación con otra persona, eso exige. Una cosa es un casado, otra cosa es un soltero, otra cosa es un consagrado. Claro, está bien, claro. Va variando el atenuante y los agravantes. Íntimo, ¿a qué llamamos íntimo? Por eso lo íntimo puede ser, por ejemplo, en el tema de la masturbación. La masturbación, que te das cuenta que son siempre cosas a nivel sexual. Por eso hay que agarrar un poco el catecismo de la Iglesia Católica, donde habla en el sexto mandamiento de todos estos pecados, y que, bueno, ciertamente son los que me ayudan a hacer un examen de conciencia, ¿no? Todo esto es una catequesis que nos ayuda. Yo ahí, por ejemplo, digo, como para los que quieran, el 2331 del Catecismo de la Iglesia Católica habla del sexto mandamiento. 2331 en adelante. Bien. Habla del sexto mandamiento. Y ahí está lo que yo acabo de decir, el tema de la masturbación, ¿no? Perfecto. Todos los pecados que, bueno, hay toda la lujuria, la prostitución, la pornografía, la violación, la fornicación, todo el tema de la aclaración de la homosexualidad, ahora con toda la ideología de género, ¿no? Bien, sí, oh, Dios mío. Bien. Padre, ahí la pregunta es, ¿cada cuánto usted recomienda que acudir al sacramento? Porque si no tengo mal entendido, y por favor corríjame las palabras que voy a usar, porque no estoy seguro. La Iglesia, no sé cómo decirlo, si invita o obliga a acercarse, creo que es una vez al año, y para Navidad y para Pascua, usted me corregirá, o sea, es como, desde mi punto de vista, muy poco lo que invita o obliga a la Iglesia, y que me conteste eso. Y después, bueno, usted en su experiencia, ¿cada cuánto recomienda acercarse al sacramento? Bien. La Iglesia nos pide en los preceptos de la Iglesia, una cosa son los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, y después los 5 preceptos de la Iglesia. Uno de los 5 preceptos de la Iglesia es ir a misa todos los domingos y fiesta de guardar. Otro es ayudar con la limosna al sostenimiento de la Iglesia. Otro es confesarse una vez al año por Pascua de Resurrección. Ajá, bien. Navidad, eso no. O sea, una vez al año por Pascua de Resurrección. Eso es el precepto. Bien. Después, indudablemente, yo siempre digo esto. ¿Cada cuánto te bañás? No, yo todos los días. Bueno, fenómeno. Suponete que todos los días no te bañas. ¿Te bañas una vez por semana? Sí, bueno. ¿Cada cuánto necesitas bañar tu alma, perfumarla, ponerla linda? ¿Y cada cuánto lo harías para que este sacramento que penetra hasta el caracú de los huesos del alma lo puedas recibir? Eso depende de uno. Bien. ¿Qué dice la dirección espiritual?
La dirección espiritual dice: frecuente y regularmente recibirás el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Frecuente y regularmente. ¿Qué es frecuente? Para algunos será todas las semanas, para otros todos los meses, para otros, qué sé yo, cada 2 o 3 meses. ¿No? Frecuente y regular. O sea, ¿lo vas a hacer una vez por mes? Bueno, una vez por mes, 12 veces al año, regular y frecuentemente recibes ese sacramento. Perfecto. ¿Con quién se consulta esto? Y con el director espiritual, con el sacerdote confesor. ¿Cada cuánto me confieso, padre? Y bueno, hay gente que le dirá: no, vos no hace falta. Porque hay gente que crece espiritualmente con la confesión, hay gente que no. Sigue en la dulce mediocridad de ser así. Bien, pero bueno, tampoco me calienta mucho el ser más bueno, más santo. Por eso la exigencia de un director espiritual que me diga: no, mi hijo, vos podés dar más, vos podés ser más puro, vos podés ser más caritativo, vos podés ser más apóstol. Vos podés ser una persona más orante. Bueno, o sea, el Señor te está pidiendo algo más. Esa falta de omisión exige de ti una espiritualidad un poco mayor. Perfecto. Bien, entonces el director espiritual cumpliría la función un poco de ajustar las tuercas, digamos. Exactamente, con la espiritualidad que Dios te está pidiendo a vos, porque por ahí a mí me pide esta espiritualidad, pero por ahí a vos no. Bien. Y entonces vos con una vez por mes estaría bien, una vez cada 2 meses estará mejor, otro para 3 meses, y una vez al año, pero una vez al año es el precepto, o sea, sí o sí me tengo que confesar una vez al año. Perfecto, bien, a lo mínimo sería. Claro, digamos, bueno, está como para que no te falte el aceite en el coche. Padre, recién nombró sacerdote confesor. ¿Qué sería? Es el sacerdote porque pasa esto. A veces cometemos algún pecado. Me da vergüenza ir a confesarme con el padre ese que piensa de mí que yo soy muy bueno, ¿viste? Y que si yo voy a confesarme, entonces me confieso con otro. ¿Mm? Entonces el sacerdote confesor, que es el que regularmente yo voy, me conoce, él sabe, pero me da vergüenza porque cometí un pecado que ni se lo esperaba a él y menos me lo esperaba yo, y entonces no voy a confesarme con él. Entonces no es mi confesor, es el confesor transitorio, casual para este pecado. Ah, bien, bien, bien. ¿Usted recomienda tener un sacerdote confesor, padre? Claro, sí, porque ese sacerdote confesor me conoce, sabe, bueno, y yo le puedo confiar, y si sobre todo él me larga los palitos que corresponde, ¿viste? Me acomoda un poco la estantería. Claro. Claro, ¿viste? O sea, bueno, está, me confieso y listo. Total, hay otra de las preguntas que era, total peco, después me confieso. No, eso es para medio retumbaditos, ¿no? Claro. Padre, por lo que usted está diciendo, entonces, si encuentro con la gracia de Dios un sacerdote confesor al que habitualmente acudo, él conocerá mejor mi historia, entonces también me va a poder, a su vez, con el director espiritual, ayudar a ajustar las tuercas y así crecer espiritualmente. Exactamente, tal cual. Bien. Padre, ¿Dios es todo misericordia? Dios es infinita misericordia, no solo todo, infinita misericordia. Pero Dios también es infinitamente justo. ¿Cuánta falta hace recordar esta frase al último, padre? Porque ahora parece que todo es misericordia para cierto sector de los católicos. Claro, pero nosotros a eso no lo llamamos misericordia, le llamamos estúpido. Sí.
Porque entonces lo tomamos a Dios por estúpido. Y de Dios nadie se burla. Amén, amén. Padre, ¿qué es pecado venial? Perdón. Es muy delicado lo que acabo de decir. Dios es infinita misericordia, no solo es toda, infinita misericordia. Y gana siempre Él. Pero burlarse de Dios, eso es diabólico. Por lo tanto, de Dios nadie se burla, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo puedo abusar de esto, total me confieso, total jodo. No, para un loco, para un poco. Claro. ¿Por qué? Porque es un poco como el que escupe al cielo, el gargajo le va a la cara, ¿viste? Wow, entonces, claro. Para un poco, no, de Dios, o sea, no se burla uno de Dios así no se burla de Dios. Bien. Padre, ¿en qué caso los sacerdotes no pueden dar la absolución? Cuando no hay, el primer caso, el fundamental es si no hay no, yo vengo a hablar con usted. Ah, bueno, listo. Si venía a hablar conmigo, no. O sea, pero está arrepentido, no. Entonces, ¿para qué de qué te voy a absolver? Claro. Ese es el más importante, ¿viste? Y después no se puede absolver si, por ejemplo, el tema de las personas que no están casadas por iglesia, ¿no? Yo me vengo a confesar y no estoy casada por iglesia. Y bueno, ¿pero podés casarte por iglesia? No puedo. Y bueno, es medio bravo. Hay gente que no se casa por iglesia aunque no quiere. Entonces es un problema de ellos. Ahí no hay absolución. Claro. Hasta que no acepte casarse por iglesia. Por ejemplo, ese es otro de los casos. Hay gente que, bueno, estás arrepentido de este pecado y no estoy arrepentido, no, yo creo que voy a caer de vuelta. Bueno, que creas que vas a caer, lo vemos después, pero ahora estás arrepentido, sí, ahora sí, bueno, entonces va la absolución, pero si no... Claro, bien. Padre, la Biblia dice que el único pecado que no perdona a Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Es el pecado del demonio propiamente. O sea, hay personas que no aceptan ser perdonadas por Dios. Por eso el tema de jodido, ¿no? En el sentido que no acepto ser perdonado por Dios, ¿no? Yo no quiero. Te cuento, Luisa Picarreta, en una de sus revelaciones privadas, una persona que va a ser beatificada como mística, Jesús le hace sentir un diálogo y le dice, escucha Luisa. Jesús le dice al demonio, ¿no te arrepientes de todos tus pecados? Tú sabes que yo te voy a perdonar todo te voy a perdonar. Y el demonio responde, nunca jamás. Este es el pecado contra el Espíritu Santo. Dios mío. Claro, no es que Dios no quiera perdonar, sino que uno se opone a eso, entonces claro, Dios respeta la libertad de cada uno. Tal cual. Bueno. Padre, ¿qué son pecados veniales y mortales? ¿Qué diferencia hay? El pecado mortal, la misma palabra lo dice, es un corte, una muerte entre Dios y el alma, entre Dios y yo. Mortales porque están, digamos, las causas del pecado, ¿no? Que son conciencia clara, ¿viste?, del pecado, ¿no? Materia grave, ¿no? Y eso hace que el pecado, ¿viste?, o sea de muerte, me mató, me mataste, ¿viste? Así como decimos con una palabra tuya, me mataste. Bueno,
maté la gracia de Dios, porque no corté con Dios, porque Sí. ofendí al prójimo gravemente en el sentido de destruirlo, y es imagen de Dios, es mi hermano, lo maté. Por eso son pecados mortales. Claro, bien. El pecado venial es el pecado que tiene una cierta gravedad porque es falta de delicadeza, falta de respeto, falta de ubique. O sea, el pecado venial ya uno toma como delicadeza del trato con Dios, con los demás, con uno mismo, ¿no? Bien. Hay que confesar los dos, ¿no? El venial y el mortal. El que más hay que confesar, el mortal, ¿no? Porque Claro. eso es, estoy muerto. En cambio el venial, bueno, ay, ¿qué te pasó? Y me herí. ¿Con qué te heriste? Bueno, entonces, no es grave, no es muerte. Pero bueno, vamos a ponerle una curita, vamos a confesarlo. Bien. Padre, ¿nos daría algún ejemplo de, por ejemplo, para que la gente tome más conciencia, darnos un ejemplo de uno o dos de pecados mortales, por ejemplo, los más habituales que usted escucha, y uno o dos ejemplos de pecados veniales? Por ejemplo, uno de los pecados mortales es el pecado de la corrupción, el defraudar a nivel económico, destrozando la herencia, o a esta persona la engañé, le mentí y le robé. Eso es un pecado mortal. Eso es un pecado mortal. Bien. Otro pecado mortal es, yo soy casado, y tuve relaciones con otra persona que es casada a su vez también, y bueno, y somos adúlteros, porque ella tiene su esposo y yo tengo mi esposa, pero nos juntamos y vivimos una relación prohibida. Claro. Otra cosa, yo soy empleado y me confiaron la caja y yo puedo hacer algunas trampas para justificar la plata que saqué. Eso es un pecado mortal. Bien. ¿Qué otra cosa? Un pecado mortal es ir a los brujos y brujas. Es y después meterme en las cosas de religión, pero mezclando todo. Es un pecado mortal. Pecado que más ofende a Dios, la idolatría. Bien. Y de entre los veniales, padre, algunos, ¿cuál podrían ser? Y podría ser, por ejemplo, mi falta de oración, después la falta de respeto a mis padres, veniales casi grave, Claro. veniales, digamos, subida de tono. Claro, claro. Bien. Otra de las cosas veniales, por ejemplo, los famosos chistes que se hacen ahora, chistes verdes, doble sentido, no es pecado grave para hacerme el gracioso, pero puedo escandalizar a muchas personas con esas cosas, a jóvenes, siendo yo un viejo verde, que le dice cosas feas a los chicos, a las chicas, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué más? La gula, de que, bueno, en fin, se me va la mano en el chupi. Claro, no es grave, pero casi podría ser grave. Claro, mejor detenerlo a tiempo. Por eso, ¿te das cuenta? Bien. Padre, ¿qué opina de la frase que se escucha bastante? Comulgo, después me confieso. A veces, no se pueden confesar y bueno, comulgo y cuanto antes me voy a confesar.
Lo que yo diría que la persona que está en pecado mortal o que hace mucho que no se confiesa, no lo haga. No es conveniente eso. Bien. ¿Mm? Perfecto. Hay gente que, bueno, son pecados veniales, pero estaría buenísimo limpiarme, porque en fin, me vendría bárbaro confesarme. Pero bueno, no tengo pecado mortal. Bueno, cuanto antes me voy y me confieso. ¿Mm? Bien, Conmigo. bien. Pero no tiene que ser la regla común. Claro, claro, bien, perfecto. Muy buena la aclaración, padre. Otra frase. Esto no sé si es pecado. ¿Qué hago? Es que hay que ver si, o sea, la materia es grave, lo que yo voy a hacer es consciente, libre, voluntaria, va con la moral, va con la fe, eso. Uno tiene más o menos lo que se llama el criterio de conciencia, ¿m? Para darse cuenta de que es pecado o no es pecado, ¿eh? Bien. Robé esto, saqué algo del negocio, ¿es pecado o no es pecado? ¿Te das cuenta? Me acuerdo una vez, una señora mayor, yo lo conté muchas veces en el amparo, dice, ya soy vieja, y saqué 3 manzanas del súper, la escondí en el bolso, y bueno, pero ¿y te ensuciaste por 3 manzanas, vieja? Le digo yo, no puede por 3 manzanas ensuciarte la conciencia. Eso es robar. Pero era era como para jugar. Mira, una vieja tan grande va a jugar con esas cosas. Anda a jugar a la lotería. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿es pecado o no es pecado? ¿Cómo no va a ser pecado? Esas cosas no se juega con esas cosas, ¿no? Claro, claro, perfecto. También me preguntaban, siempre que estoy confesado, ¿puedo comulgar o existe Sí. alguna excepción? No. Más que si estoy confesado, viene esto. Si yo estoy en gracia de Dios, sí, entonces, comulgar. Perfecto. Si no llegué a confesarme, padre, ¿qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual es lo que nosotros llamamos, como dice la oración, en un minuto te la leo, parate porque Sí. es una de las cosas muy lindas que conveniente hay que hacerla seguida. La tengo en otra parte. Bueno, Jesús mío, tú que estás en el cielo y también en el Santísimo Sacramento del altar, deseo ardientemente recibirte, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, porque me falta confesarme, porque no estoy en gracia, porque no estoy, qué sé yo, no estoy preparado, pero deseo recibirte espiritualmente a mi corazón, y como si ya hubiese venido, te doy gracias infinitamente de que hayas venido a mi corazón. Eso es la comunión espiritual. Amén, amén. Padre, ¿qué es la contrición? Y se habla de como que existe una contrición perfecta, imperfecta. ¿Cómo sería? Bien. Para poder, una de las cosas fundamentales es arrepentirse, ¿no es cierto? Entonces, nos arrepentimos de 2 modos. O por miedo a ir al infierno, o por miedo a Dios, o por temor a Dios, entre comillas, o porque quiero salvarme, eso es lo atrición. O sea, me duele, pero no por amor a Dios, que es por contrición. ¿Mm? Bien. La contrición es por haber ofendido la bondad y el amor de Dios. Eso es por Dios. O sea, me arrepiento y estoy contritamente por haber ofendido a Dios. ¿Mm? Bien, bien, bien. Lo También otro es porque sí, tengo miedo de irme al infierno. claro. Eso sería imperfecto. Imperfecto o atrición, sí. Claro, atrición, bien.
También me preguntaba si es un pecado recurrente, ¿puede ser que sea una atadura intergeneracional? Puede ser eso, también puede ser algo que yo no tengo la educación de mi voluntad para cortar, ¿no? Hay algo que está metido en mi voluntad y necesito ser educada esa voluntad, necesito ser formado, necesito una terapia, entre comillas, espiritual de que me ayuden a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a rezar esto, vamos a hacer esta penitencia, vamos a evitar la ocasión de pecado, ¿eh? Bien, bien, bien. Padre, me han comentado también así a lo largo de este seguir a Cristo varias personas, también me ha pasado a mí de preparar un buen examen de conciencia, ir con todas las expectativas a confesarse, y uno espera una devolución del sacerdote y no solo que no llega la devolución, sino que ni siquiera te mira, te da la absolución y no te hace ninguna devolución. ¿Qué opina de esto? ¿Qué consejo puede dar? Lo que te dije anteriormente, de pedir a Dios la gracia de conseguir un cura y que si lo encontrás celebramos juntos la misa de acción de gracia. Y lo otro es esto, que esto es más importante todavía de lo que acabo de decir. Que si no me da devolución, que si no me dice nada, que si ni siquiera me mira, pero, escucha bien, me absuelve, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Lo absolutamente importante es que Él me absuelva. No que me mire, ni que me diga que soy de talla, que me dé los consejitos para ser perfecto. No, que me absuelva. ¿Vos me absolvió, Padre? Sí, vaya en paz. Perfecto, gracias, Padre. La próxima, cambie la cara. Chao. Padre, ¿Sí? por ejemplo, sí. Eso es lo más importante. Perfecto, la solución. Padre, y por ejemplo, creo que puede llegar a suceder más probablemente por ahí en ciudades chicas, en pueblos donde se conoce más al sacerdote y, no sé, se sabe claramente que tiene tendencia al alcohol o que tiene otra mujer o incluso algo peor, que es pedófilo. Y, no, ¿cómo me voy a ir a confesar con ese sacerdote que es un borracho? Indudablemente, el sacerdote, según nuestra teología y nuestra fe cristiana católica, aunque tenga todos los pecados que tenga, aunque sepamos de su vida, etcétera, pero me absuelve, me celebra la misa, es Jesús. Pregúntenle a Santa Teresa de Jesús, cuando ella se estaba recuperando de su salud siendo joven, va a confesarse con un sacerdote que estaba en concubinato prácticamente con una mujer de ese pueblo. Ajá. Teresa de Jesús se confiesa y no deja de confesarse y reza por él y le pide a Dios que le muestre cómo poder ayudarlo para liberarlo. Y el Señor le muestra de que tiene un colgante que la mujer esta le había puesto en el cuello y lo tenía atado a nivel diabólico lujurioso, hasta que en un momento dado le dice Teresa de Jesús, ella se iba a confesar, nada más. Bien. Que se arrancara eso para sentirse liberado y cortar de una vez con esa doble vida que tenía. Santa Teresa de Jesús, siendo joven. Y ella lo salva a ese sacerdote de esa lujuria, de ese concubinato que tenía con esta mujer. Pero ella seguía confesándose con él porque creía, y vuelvo a repetirlo, que es el primer acto para el sacramento, creía de que Dios la perdonaba por este sacerdote
que aunque sea concubino, borracho, lo que vos quieras, la absolvía. Wow, qué fuerte, padre. Uf. ¿Las monjas y los sacerdotes, padre, se confiesan también? ¿Y con quién? También nos confesamos, gracias a Dios, y bendito sea Dios que tenemos, y nos confesamos con cualquier sacerdote, no hace falta ser obispo, no, otro sacerdote que tiene el mismo poder que yo. Yo confieso a un montón de sacerdotes, y yo me confieso también. ¿Cada cuánto me confieso? Cada semana. Oh, qué pecador, sí, no me cabe la menor duda. Por eso te digo, la confesión es regular y frecuente, pero según el director espiritual, que te va exigiendo cada vez más una limpieza exigente, regular, frecuente de tu alma, para que crezca espiritualmente como debe ser en santidad. Bien. ¿Usted, padre, tiene un director espiritual y un sacerdote confesor? Tengo en este momento un confesor. Mi director espiritual está fallecido. Bien. ¿Usted recomienda que sea la misma persona, el director espiritual y el sacerdote confesor, o conviene que sean distintos? Lo que le convenga a uno. Si llega a encontrar dos, mi hijo, bueno, ya es otro que milagro. Padre, una vez una persona muy íntima mía me contó que se fue a confesar con usted y que él no confesó unos pecados de su infancia o temprana adolescencia, no porque no quisiera, sino porque realmente él no se acordaba de esos pecados, y me dijo que esos pecados no se lo había contado absolutamente a nadie, y usted se los reveló. Le dijo que eran la cantidad y le dio los detalles de esos pecados. ¿Cómo explica eso? Es que a veces yo veo el cuaderno secreto de Dios, y entonces, como yo miro de reojo, a veces leo bien. ¿Alguien puede pensar que usted tiene poderes, padre? Sí, tengo dos poderes fundamentales, el de hacer la Eucaristía y el de confesar. Amén, amén, padre. Bien, padre, ¿Me vas a dejar libre ya? Sí, la última. Bueno. La última, padre, ¿alguna anécdota graciosa en el confesionario? Sin dar nombres, obviamente. ¿Alguna que recuerde? O alguna, no, por ahí no necesariamente cómica, alguna que a usted lo haya marcado. Con mucho gusto, y tengo miles, pero bueno, me acuerdo cuando era joven y bello, ahora que soy bello nada más. Me vino una señorita a confesarse, que en ese momento se confesaban con la rejilla, ¿vieron? Del confesionario, ¿no? Sí. Entonces me dice, yo vengo a confesarme porque usted me ha cautivado con sus ojos azules. Y yo no sabía que tenía ojos azules. Así que bueno, le digo, bueno, entonces confiese sus pecados. Me acuerdo que como era joven yo, le di una penitencia, no vino nunca más, pobre. Así que pobre, se olvidó de mis ojos azules para siempre. Ay, bueno, padre, muchísimas gracias, y le voy a pedir una pequeña oración de cierre. Con mucho gusto, muchísimas gracias a todos los que puedan escuchar esto, y si ha ayudado, que eso es lo único que quiero, sea una catequesis para el gran encuentro de este sacramento, que es una maravilla, porque da una paz, una paz, una bendición tan grande que, bueno, no dejen de hacerlo. Yo lo hago, por eso se los comparto, y si pude comunicárselos, ojalá sea para la gloria de Dios. Bien. Que el Señor Todopoderoso los bendiga a todos y a cada uno, y yo, por la gracia de este Espíritu de Dios, este Espíritu Santo, los bendigo
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.